Bueno, pues buenas noches de nuevo, buenas tardes. Ahora sí, grabando. Vamos a hablar en este pequeño vídeo sobre entidades y X-Men. Digamos que si hay dos temas para mí más diferentes, más distintos en Access, son el tema de las entidades y el tema de X-Men. Y para mí, la relación que veo entre ellos es cuánto y de qué manera podemos recibir. Cuando estamos hablando de entidades, no podemos recibirlas de una manera lineal, porque las entidades no entran a través de los sentidos, por lo menos no normalmente. Normalmente no las vemos. En algunas ocasiones sí que las escuchamos por algún ruido, no las tocamos, no las saboreamos. En cambio, sí que las percibimos y las percibimos de una manera sutil. Lo mismo pasa con los X-Men. Si tú eres un X-Men o estás cerca de un X-Men, ¿cuánto percibes y de qué manera percibes que te hace ver una no realidad como una realidad? Si tú eres un X-Men o una X-Woman, percibes de una manera totalmente diferente. Y eso pasa también con tu relación con las entidades. Los X-Men, sabéis que no tienen juicios propios de sí mismo, viven en función de los juicios de los demás, reciben totalmente todo el rato los pensamientos, los sentimientos, las emociones de los demás y lo viven de una manera tan real que los tienen como propios. Y eso pasa también con las entidades. ¿A cuántas entidades perciben los X-Men? ¿Qué pregunta podemos hacerle a un X-Men para tener más facilidad entre lo que él requiere, lo que él necesita, lo que es de su vida y lo que es de la vida de una entidad? Si nosotros, para tener esta relación con las entidades, tenemos continuamente que estar trabajando las herramientas y estar en la pregunta, ¿verdad? Aquí hay una entidad, ¿verdad? ¿Qué requieres de mí? ¿Verdad? ¿Tienes algún mensaje que darme? ¿Verdad? ¿Tienes alguna energía que darme? ¿Verdad? ¿Cómo podemos sobrecrear esto? Con un X-Men mucho más, porque perciben mucho más que nosotros. Entonces, cuando estamos, ¿qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, milagros y posibilidades podemos ser junto a un X-Men o como X-Men para tener mucha más facilidad con las entidades? Cuando se producen intensidades y las entidades quieren comunicarse contigo, eso para un X-Men es tan real que puede llegar a bloquearle y a encerrarse. Hay, mirar, cuando un niño tiene autismo, es como si percibieran 4 dimensiones. Los X-Men que tienen una etiqueta como bipolaridad o esquizofrenia perciben mucho las entidades. Están continuamente percibiendo entidades. Entonces, ¿qué espacio de conciencia y libre de juicio podemos ser
cada uno de nosotros cuando estamos con un niño que tiene una determinada etiqueta? ¿Qué espacio podemos ser para que el niño reconozca que todo eso que está notando en su cabeza y que le hace no pararse quieto o decir ahora blanco y mañana negro no es suyo? ¿Qué espacio podemos ser para que él lo reconozca? ¿Cuánto no juicio podemos ser con ellos? Para un X-Men es muy importante no tratar de corregirlos, no hacerlos como que están erróneos en algo. Al final, que una persona elija una determinada etiqueta es, como acabo de decir, una elección. ¿Cuánto les llevamos a un espacio de estar erróneos por tratar de cambiarlos? ¿Cuánto ellos están percibiendo que algo está pasando y que encima no pueden comunicarse contigo por el juicio que tú ya tienes sobre lo que está pasando? ¿Cuánto es el juicio que tú tienes lo que no te permite recibir todo lo que está pasando y ser lo que se requiere para dar facilidad a ese X-Men o a esa X-Woman para elegir algo diferente? En la primera clase que yo hice de X-Men, yo hice una pregunta a Diva, fue con Diva Díaz, y le hice una pregunta, la digo, Diva, ¿qué puedo elegir? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué pregunta puedo hacer para que mi hijo, para tener facilidad, para que mi hijo elija andar y así yo tener facilidad con mi hijo ya que vivo en un primer piso? Claro, Diva me dijo una cosa y fue, Fernando, tú no puedes elegir por tu hijo. Tú puedes elegir traer más facilidad a tu vida. Entonces, ¿qué tal si preguntas, ¿qué puedo elegir para tener facilidad con las elecciones de mi hijo? ¿Cuál es el problema de que mi hijo elija no andar? ¿El subirle las escaleras? ¿El vivir en un primer piso? ¿Cuánto dinero puedes generar para poder vivir en un piso sin escaleras? Entonces, ¿qué pregunta podéis hacer para tener más facilidad con las entidades y los X-Men? ¿Qué pregunta podéis hacer para acompañar a un niño o a una persona X-Men y en vez de entrar en su propio juicio, pueda percibir lo que realmente está pasando y que no se está percibiendo a él, sino que está percibiendo a otro ser, sino que está percibiendo una entidad? Fijaos un niño o una persona que está continuamente en la bipolaridad, que está continuamente haciendo blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Con esto no quiero decir que todos los niños y personas esquizofrénicas o con bipolaridad sean X-Men. No, tenemos que hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Este niño o esta persona es un X-Men? ¿Verdad? ¿No es un X-Men? Y en caso de que sea ligero, ¿qué puedo hacer aquí para desatascar esto? ¿Qué puedo hacer aquí para que el niño perciba lo que va a crear más en su vida? ¿Qué invitación puedo ser para crear facilidad en esta vida? Y entonces vamos a ir tirando cuando el niño esté percibiendo entidades. Le vamos a ir dando herramientas para que pueda saber en todo momento si eso que percibe es suyo o no es suyo. ¿Verdad? ¿Eso que quieres hacer, esa rabia que tienes es tuyo? ¿Esas ganas de correr son tuyas? ¿Esas reacciones que son tuyas? ¿Esas ganas de hacer daño? ¿Esa rabia? Y tenemos que, cuando estamos con niños X-Men, tenemos que hacer preguntas que energéticamente sean congruentes y en las cuales esté clara toda la información. No podemos hablar
a un niño X-Men en el cual no haya una congruencia, porque van a ver que hay una disparidad entre lo que sale por la boca y la energía que sostiene, el punto de vista que sostiene lo que quieres decir. Si yo tengo un juicio de algo que está haciendo o eligiendo el niño X-Men y está saliendo por mi boca algo que es totalmente diferente, no, esto no le va a crear facilidad, sino que le va a crear una incongruencia y se va a quedar paralizado. Entonces, ¿cuántas veces nuestra falta de congruencia entre lo que decimos y lo que realmente el juicio que tenemos, el punto de vista que tenemos, está creando dificultad en los X-Men que viven a nuestro alrededor? ¿Y cuánto estamos creando esa dificultad en nosotros? ¿Cuánto tenemos, cuánto dejamos de reconocer lo que realmente somos y pensamos para mantener el punto de vista de lo que hemos decidido ya que va a crear más? ¿Cuánto seguimos eligiendo desde nuestra cabeza y cuánto empezamos a elegir desde lo que realmente somos? Hoy, en la clase de entidades que acabamos de tener, una de las personas que eligió la clase es argentina y el día anterior vio la clase, la eligió y no se compró ningún punto de vista. Lo que hizo fue cambiar todos los turnos de trabajo, vendió los dólares e hizo la transferencia. Esto en menos de un día. ¿Cuánto nos compramos los puntos de vista de esta realidad? ¿Y cuánto nosotros estamos anteponiendo esos puntos de vista, los estamos sosteniendo y manteniendo nuestra realidad, en vez de hacer la pregunta que va a crear más? Entonces, ¿cuánto cuando estamos con un niño X-Men nos movemos por el punto de vista que ya tenemos de lo que es eso? ¿Y cuánto nos ponemos a recibir? Entonces, yo lo que os diría en el tema de X-Men y entidades es que bajéis continuamente las barreras. Bajéis las barreras y tengáis confianza, depositéis confianza en la elección de ese niño. Porque cada vez que juzgamos algo, estamos anteponiendo nuestro juicio al reconocimiento de la elección de ese ser infinito. ¿Cuánto puede cambiar esta realidad si bajamos las barreras y recibimos lo que realmente es, en vez de interpretar lo que estamos pensando o viendo? Todo lo que impida que hagamos esto lo destruimos y descreamos. Acertado, equivocado, bueno, malo, todos, no hay cortos, chicos, y más allá. Bueno, no sé si tenéis una pregunta. ¿Alguien podría tener tiempo para una pregunta? Vale. Pues os dejo con esta. ¿Qué puedo recibir hoy que cambie mi realidad con total facilidad? ¿Qué puedo recibir hoy que contribuya al mundo de las entidades y los X-Men con facilidad? ¿Qué puedo ser y hacer que cree más conciencia y facilidad entre las entidades y nosotros? Bueno, pues os mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene aquí en este Facebook o en YouTube.